hicieron que la palabra mito fuera sinónimo de mentira, de falsedad, y no es cierto. Desde la antigüedad, y son más que 300 años, ¿verdad? Desde la antigüedad, la palabra leyenda o mito es un relato que tiene una verdad histórica y que aunque no se pueda, el que no tiene la clave no la va a entender totalmente, no va a dar con ella, no niega que está transmitiendo una verdad histórica. Y esta parte de leyenda mito quisiera completarla con algo que dice Lewis y que también defiende muy bien Chesterton, escritores ingleses. El mito y la leyenda, y aquí no me hagan hablar de la bruja Zárate, Zárate, sí. es Yo le encontré el proceso inquisitorial. ya, Juana Zárate. eso, la leyenda y el mito es la forma que usa el pueblo y antiguamente no hablemos solo de lo popular, sino incluso de los líderes, de los dirigentes, gobernantes. Es una forma que usa, dice Lewis, que usa el pueblo para devolverle a una verdad histórica que ya está lejos en el tiempo, la belleza de su primer momento ante una posibilidad que tiene el ser humano, y hoy con la ciencia es peor, de volver una verdad fría, químicamente, puramente analizada, y le quita la belleza. Yo no me explico con esto, los que nos están escuchando no sé si están enamorados o no, pero eso tan bonito y tan romántico ahora lo explican porque un químico ahí en el cerebro se junta con otra molécula o no sé qué cosa, y ya por eso el enamoramiento. Yo creo que eso es horrible, muy frío, muy técnico. Mejor la vela, la rosa, el mariachi o el trío, ¿no? Pues algo así es el mito. Le devuelve cada cierto tiempo, en ese proceso de siglos, la belleza original a un hecho histórico. Ese es, dice Lewis, el papel del mito y de la leyenda. Ok. Otra cosa de lo que hablamos ahorita. El espacio geográfico donde se da el hallazgo. ¿Qué era eso de la Puebla de los Pardos? ¿Por qué Puebla? Porque hay Puebla en México. Exactamente. Porque hay Puebla en Heredia. En Heredia hay un lugar que se llama La Puebla también. Exacto. ¿Y qué es eso de los Pardos? ¿Qué quiere decir? O sea, geográficamente, ¿por qué el lugar se llamaba así? ¿Por qué estaba al oeste de Cartago, al este de lo que era la parroquia en Cartago? ¿Qué explicaciones geográficas hay en torno a ello que pueden vincular ese hallazgo de la imagen de la Virgen de los Ángeles con la persona que la encuentra? Son varios términos. La palabra Puebla se usa, no se puede absolutizar, pero en muchos casos de América es lugar donde vivían los negros y mulatos. Hoy les damos el nombre de afrodescendientes. ¿Y por qué un lugar para ellos? Está la Puebla, por ejemplo, en México, y doña Rina Cáceres nos ha rescatado esa palabra en varios lugares, en Nicaragua, etcétera. En todo caso, sino el término saber que habían lugares para que habitaran solo los negros y mulatos. Por ejemplo, en Nicaragua, hacia el norte de Nueva Segovia, está el pueblo del Jícaro. Y en esos, digamos, en Costa Rica, Nicaragua, en Tegucigalpa, Sí, exactamente. los negros que vivían ahí eran negros libres o esclavos. La mayoría de casos, cuando es un pueblo así, ya son negros y mulatos libres. Regularmente que ese esclavo no vive en pueblo, vive en la casa del amo o ¿Y qué en es la esclavo? hacienda del amo, el que es esclavo. Los que ya son libres tienen que vivir en pueblo como exigían las leyes del tiempo. Y esta es la segunda o tercera respuesta. ¿Por qué viven ahí? Porque la corona española determina que cada etnia o grupo social debe vivir aparte. Entonces hay pueblo para indios, pueblo para españoles. Cuando la etnia de los afrodescendientes empieza a aumentar, se va también determinando lo mismo, tienen que vivir aparte. En teoría y por ley, digo en teoría y por ley porque no vamos a exagerar esto en el sentido de que no podían pasar, la ley de la corona española no permite que el español viva en el pueblo de los indígenas y viceversa. Lo mismo pasó con los negros y Por ejemplo, en mulatos. Acerrí era un pueblo de indios. Aquí solo se permite que vivan los indios. No puede haber un pueblo español dentro de Acerrí, salvo, bueno, que se brinquen la ley, que pasaba mucho, y la otra, que sean pocos o el cura o alguna autoridad por alguna razón. O sea, Pero si entraba aquí un español a Acerrí, por ejemplo, el cura, el doctrinero.
ese sí, por la tarea que tenía. Pero como que un español dijera, quiero irme a vivir a Cerrí así tan fácilmente, no se podía. Salvo que en Costa Rica y en muchos lugares una cosa es la ley a nivel escrito y en la práctica Echa la nos la ley. brincábamos, la brincábamos. Y Costa Rica es experta en la historia colonial en saltarse la norma. Mientras no viniera aquí el obispo de Nicaragua ni otra autoridad civil como el capitán general de Guatemala, hacíamos lo que nos daba la gana. Pero no quiere decir esto. Por ejemplo, Jarrás, aún en el siglo XVIII, tenía apenas 23 españoles y eran casi 1000 en un momento, luego 1500 a final del siglo XVIII eran casi 2000 y 23 españoles no eran mucho, ¿verdad? Pero sí, el punto de partida es que la ley decía en indios aparte, españoles aparte y comenzó también a aplicarse a los negros y mulatos libres aparte, por eso la Puebla de los pardos. Para entendernos, usted me dice si estoy equivocado, en el Cartago actual podemos ubicar geográficamente esos lugares. Lo que hoy conocemos como Guadalupe de Cartago, ahí vivían los indígenas, ¿no? El San Juan Herrera de los naboríos o laboríos. El Cartago Centro, donde están las ruinas. Se supone solo los españoles. Y al lado donde está la basílica. Los negros y mulatos. Sí. O sea, esa era la distribución, llamémoslo así, general, teniendo claro que habían excepciones y que alguien se podía pasar y se movía y demás. Sí, el que esté al este no quiere decir que siempre estuviera al este. En cada país, en cada ciudad. En León, Nicaragua, es el San Felipe, está como hacia el norte de la Catedral de León. Es el pueblo de San Felipe, era el de los negros y mulatos. Y el de los naboríos estaba hacia el suroeste, por ejemplo, ¿verdad? En León, Nicaragua. Entonces, el que esté aquí al este no es que fuera una norma fija, pero sí que viviera, sí, porque ese era el terreno que estaba libre, porque fue el que le dio la autoridad, o porque ellos empezaron a sentar ahí, y creo que es lo que pasó en Cartago, se empezaron a sentar ahí y luego ya una autoridad de gobierno les da los terrenos oficialmente. Okay. Y eso sí en función de los españoles, para que les colaboraran, por ejemplo, los naboríos o laboríos, que se les llamaba así, era mano de obra que le trabajaba de una u otra manera a los españoles. Pasa más con los indígenas porque sí, el indígena con aquello del tributo que también implicaba trabajo, los mandamientos, famosos mandamientos, pasa mucho con el indígena que ese sí tiene que ¿Cuáles mandamientos? ¿Los del Éxodo? No, para nada. Ya sabía yo que íbamos a salir por ahí, está bien. No hay que aclararlo, ¿no? Exactamente, son normas que llevan también el nombre de mandamiento aplicable a los indígenas en cuanto que se especificaba las tareas que ellos tenían que cumplir respecto a los españoles. Además del tributo al rey, con los españoles tenían tarea de jalarle sus cargas, literalmente que eran mandados. Exactamente. Y se iban turnando, ¿verdad? Por épocas venía un poco y luego retornaban a sus pueblos y otro los sustituía. En este caso de los negros y mulatos libres no es exactamente lo mismo, pero no implica que no tengan una razón dentro del ser de la sociedad. Uno de ellos es el famoso término civilizar, educar, vivir bajo campana, decían en aquel tiempo, congregar alrededor de un templo, porque el que vive en la montaña es incivilizado, es insociable y era muy, muy mal visto. Hoy día es al revés, muchos gringos se vienen y se meten en la montaña y no quieren ver a nadie. O no quieren ver la civilización. Exactamente, en aquel tiempo eso sería muy, pero muy mal visto. Entonces es normal que se traten de que vivan en grupo. Algunos le agregan el hecho de que viviendo en grupo se les controla mejor, se les cobra mejor los tributos, posiblemente, pero a mí no me gusta cuando esas afirmaciones se lanzan por ciertos lados y solo eso se enfatiza. Es decir, también es esa tarea de vivir en sociedad, que implica también prestar ciertos servicios, pero en este caso son libres, entonces no están obligados a hacerlo. Okay. No son indígenas y son libres, entonces tampoco era como decir, es que lo pusieron ahí para que fueran a servir a... ¿no? Eso quiere decir entonces que en Costa Rica, en la Costa Rica colonial, existían los indígenas que pagaban tributo, existían españoles, que eran los que gobernaban, pero que también trabajaban la tierra, agricultores y demás, pero que existían negros, tanto esclavos como libres. Eso es importante dejarlo más claro y todavía agregarle esto, eran más los libres que los esclavos. Es que
Se han dicho tantas cosas que no solo no son, sino que van creando como una mentalidad y automáticamente uno habla de negros y mulatos y la gente pasa rápido a esclavitud. Y se extrañan cuando yo digo, no, por favor, eran más los libres. Y en esto los estudios cada vez nos asombran más porque la cantidad... Y libres con oficios. de Que eran todo, herreros, sí, sastres. carpinteros, músicos, luego haciendas, ocupaban un puesto muy importante, un papel muy importante en lo militar. En la Puebla de los Pardos hay tropas militares y no solo que existan ahí, sino que prestaron servicios muy importantes como el ir a acompañar a los misioneros a Talamanca, porque a los hijos de los españoles les da miedo que los mate un indígena, una culebra o que una peste amarilla. Como por ejemplo cuando los se da lo de maten. Pablo Presbere, a los recoletos, que son los que van, los acompañaba un contingente de negros. Siempre que los franciscanos y armados, entran o sea. a misionar a Talamanca, van acompañados de militares y que la mayoría son pardos de la Puebla, negros y mulatos de la Puebla. Cuando hubo la revuelta de Granada, que tuvieron que ir los militares de Costa Rica a calmar a Nicaragua, los que cuidaron la ciudad de Cartago fueron las tropas de los negros y mulatos. Eso ya en el siglo XIX, a En principios. 1812, por ahí estamos hablando. Entonces hay un quehacer social que están integrados, no son esclavos, son libres y tienen ya un dinamismo ahí. Esa es la población que está en la Puebla de los Pardos, donde se encontró, se dio el hallazgo de la Virgen de los Ángeles. Ok, uno va a la Basílica de los Ángeles, ve un vitral que representa la encontradiza o el hallazgo, ¿m? Pero la mujer que yo veo ahí es indígena y usted me está hablando hace rato de que son negros. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿por qué nos han dicho que era indígena? Báileme ese trompo. Exacto. Me encanta el comentario, Fabián. Solo una vez he abierto la boca y fue para decir eso. Bueno, ese merengue. Es que ya son temas que ustedes dominan a la perfección, ¿verdad? Y por la misma profesión. Entonces, más bien estoy respetando esa conversación. Tranquilo, Fabián. Pero ahorita nos vamos a meter con el pelo de Fabián que delata que tiene un poco de sangre africana. Vamos ahorita. Vamos a ver. Entre otras sangres, claro está. Y vamos a tener que pedirle foto a todos los que nos han saludado a ver qué son, si tienen sangre africana o no. Porque la respuesta que puedo empezar a dar es esa. A nosotros nos obligaron por múltiples razones a olvidarnos de lo africano. Y no solo olvidarnos, sino a avergonzarnos del aporte de los negros y mulatos. Se blanqueó la historia por razones que si a los radioescuchas, estos dos que me están entrevistando, me preguntan dentro de un rato, se las digo, si no, no se las digo. Pero se blanqueó nuestra historia porque lo africano, la sangre negra, se vivió muy mal, muy mal. Entonces habría que hablar de lo blanco. Por eso hay historias de la Virgen de los Ángeles que no dicen que fue una mulata la que la encontró, como lo testifican los testimonios más antiguos. La documentación más antigua dice una mulata. No tienen problemas. Son principios del siglo XIX tenemos el primer testimonio escrito, que es una mulata. Pero de Juarros es el de Domingo Juarros. Domingo Juarros, un guatemalteco que por unos costarricenses chismosos de Acerrí que andaban estudiando en Guatemala, ya me enseñaron el humor a mí aquí, señores, andaban estudiando en Guatemala, le chismorrearon a un guatemalteco que era una mulata, ¿verdad? Pero en el siglo XIX, a finales y al XX, nos dicen que es mestiza, que es indígena, y se pinta y se esculpe a una mestiza o a una india, porque nos enseñaron a avergonzarnos de la herencia africana, había que ocultarlo. Y viniéndonos un poco para acá, la otra desgracia nuestra es que los liberales nos hicieron una cultura inglesa, francesa, y la última desgracia nuestra, y espero que no se me enojen los que nos escuchan, somos el pueblo más gringo de Centroamérica. Ahora la última desvirtuación cultural nuestra es que nos agringaron, por lo menos en el centro de la ciudad. No sé cómo está Cerrí, pero no he confesado a nadie, radio escuchas, como para saber, pero Después de las 4. 4:30 confesiones. Exacto, para ver cómo están ustedes, porque... ¿Alguien se querrá confesar así por radio? Ahí está el cerco atrás. Ahí Exacto. No, pero los cercos son por otras cosas. No por confesar.
Muchachos, Ay, Dios mío. Pero sí, nos agringamos, entonces con mucho más razón perdimos nuestra cultura popular, porque si lo de los liberales tuvo efecto en los grandes centros de ciudad, resulta que en las periferias no, pero de ahora con la gringada que nos pusimos ya hasta los periferias, los lugares más lejanos, también ya estamos muy blanquitos, ¿verdad? Manuel, pero entonces hubo un intento de cambiar ese, digamos, símbolo negro, ¿verdad? Ajá, correcto, por algo más blanco. Sin embargo, hoy por hoy se llama la negrita. No la pudieron o la cambiar. conocemos, correcto, a eso iba. Pudieron cambiar, es decir, ahí fue como decían aquí, vayan, Heredia también le salió el tiro por la culata, ¿no? Porque de hecho lograron, ¿verdad?, blanquear nuestra historia. Pero tanto no, es así que vamos a la basílica y encontramos un vitral que lo que representa es un indígena. exactamente, pero a la Virgen no la pudieron blanquear, gracias a Dios, ¿verdad? Y el pueblo también, el pueblo nuestro, la negrita, qué término más negro que la negrita y más cariñoso también, ¿verdad? Que decirle Es como cuando, la perdón, negrita. Manuel, es como cuando uno le dice al hijo, no toque eso porque se va a quemar, y es lo primero que hace. Entonces, no se va a llamar la negrita, y ¡pum! Se llamó la negrita. Se quedó, o sea, el apelativo no lo perdió. Y eso, para todos los que nos escuchan, porque son cuestiones de la historia que hay que hablarlas, ¿quién nos metió el miedo a lo negro? ¿Por qué fue? Y también hace un días trabajando con unos alumnos de colegio, la pregunta se planteó también por qué se olvidó, ¿verdad? Hay varias respuestas, unas son normales, naturales, digámoslo así, porque Costa Rica tiene la característica de que gracias a la Virgen de los Ángeles y a los negros y mulatos, que son sus primeros hijos, hubo un gran mestizaje desde el siglo XVII, XVIII especialmente, y eso ayudó a que nuestros colores cambiaran, pero fue un proceso natural. Cuando se vuelve natural, se vuelve cotidiano, y ya lo cotidiano lo vemos tan natural que ni siquiera queda por escrito, porque es cotidiano. Digamos que ahí hay una causa de olvido, pero natural, lícita, porque sí es vida cotidiana. Y repito, ese dato es vital. La negrita y los negros y mulatos provocaron un mestizaje asombroso en el país. Luego, después de la independencia, estos negros y mulatos de la Puebla se fueron integrando con más fuerza, interesantemente, en la estructura social y de gobierno. Eso ayudó a una integración que, a diferencia de otros países, hasta hoy día las etnias están separadas, ¿no? Pongo siempre el caso de México o Guatemala, donde incluso hay división entre las mismas culturas indígenas, es asombroso hoy día. Entre nosotros no pasó eso. Pero en cuanto a avergonzarnos y olvidarnos de lo negro africano, la culpa la tienen hacia final del siglo XIX nuestros gobernantes liberales, de acuerdo con un movimiento científico que se llamó eugenesia. ¿Qué era esto? Eugenia no es aquella señora que vive allá abajo. No. Eugenia se llama así, hay que llevarle el chisme que si se llama Eugenia, el nombre de ella significa bien nacida. Eugenia es bien nacida, o Eugenio. ¿Qué querían ellos? Una sociedad bien nacida, es decir, dirigirla para que naciera bien. ¿Eso qué significaba? Civilizada, a favor de que favoreciera el progreso, etcétera, etcétera. Y se juntaron dos males, qué pena decir esto, los políticos, que es antiquísimo el mal, pero el otro son los científicos. No. Se juntaron los dos y yo creo que es una amalgama muy, muy peligrosa, científicos y políticos. Claro. De manera que con el desarrollo de la genética empezaron a ver cómo cultivaban una buena sociedad para que naciera bien, y incluso usaron los términos granjas para los humanos, cultivo humano. Altura, belleza, color. Eso se maximiza con el nazismo alemán. Ese no se maximiza, ahí fue su culmen y su mayor vergüenza, y hasta ahí llegaron las sociedades eugenésicas, pero nacieron a finales del siglo XIX. Por ejemplo, en Estados Unidos este movimiento logró esterilizar mujeres que no tenían el estándar de altura, X cosa, y las esterilizaron a la fuerza. En Costa Rica era prohibido, por ejemplo, la entrada de gitanos, turcos y los denominados culí, que eran la gente de la India, porque decía que esas razas, así, tal cual, esas razas degenerarían
la población que existía en el país. Entonces, en esos años. en el siglo XIX y principios del XX, finales del XIX y principios del XX, Costa Rica tenía ese tipo de legislación. Sí. Y los chinos también. Exactamente. Y una forma de hacerlo es que si antes usted pagaba $2 para entrar a Costa Rica, digamos que ahora van a ser $5,000. Entonces les era muy difícil entrar porque el monto era altísimo. Pero esto llevó a un análisis en la ciencia a que lo que mejoraba la especie era lo blanco. Curiosamente, ya no pueden adivinar qué era lo que más la desmejoraba. Lo negro. Sí, lo opuesto. Ahora, en realidad, bueno, hoy por hoy se sabe que más bien todos los atletas y corredores buenos vienen de... Sí, hay ciertos deportes en que la negritud les colabora, el atletismo, pero en otras no les ayuda tanto. En natación, el negro tiende a que su hueso sea más pesado que el blanco, y por ejemplo, en natación, los grandes nadadores tienden a ser de tez blanca, pero por ejemplo, en deportes de contacto, por eso usted va a ver, no es gratis que los mejores jugadores de baloncesto sean negros, uno de los jugadores o la mayoría de los jugadores de fútbol sean negros, ¿verdad? En béisbol, pero por ejemplo en natación ahí sí, exacto. Usted no va a ver en natación. ¿Verdad? Porque tenemos visualmente el ejemplo de que no es así como se decía, ¿verdad? En su momento. Tenemos 5, la mayoría tiene 5 lumbares, los de sangre africana tenemos 6, yo tengo 6 lumbares y no nos ayuda para la natación, para nada. Pero entonces, ¿qué pasó? Esto se tornó científicamente horrible y una vergüenza. Entonces, la gente no quería saber que su abuelo o tatarabuelo había sido un mulato. Perdón, Manuel, ¿y usted cree que hubo dinero de por medio para convencer a los científicos? No, más bien ellos son los culpables. Ellos asocian luego a los políticos, que es la forma de llevarlo a generalizarlo y aplicarlo en la sociedad. A través, en el caso de América, de las reuniones panamericanas de la salud. Y nuestra gloria científica, Picado era un racista de este tipo, pero horrible. A pesar de toda su gloria, yo creo que no podemos negar eso. Es una afirmación de que de los negros no puede salir nada bueno, ¿verdad? Y que se está ennegreciendo todo y que si ahora exportamos el grano de oro, dentro de poco tiempo lo que vamos a exportar es un grano negro. Y me dicen por ahí que hubo una fotografía que se quiso hacer donde él trabajaba y uno de los ayudantes era mulato. Y él dijo que no, que con él la foto no, y los demás dijeron que sí, y cuando la toman, él vuelve la cara. No, pero era el extremo, entonces. Sí, no, por eso ese olvido tan dramático de este pasado. Porque los historiadores han pasado por los mismos documentos donde yo pasé. Yo no sé si no lo vieron o no lo vieron realmente, porque era peligroso, era ofensivo, la gente se avergonzaba. Entonces, yo no sé si incluso ahí se fortalecería la maña esta tica de decir, yo vengo del español tal, pero nunca mencionan ni a la india ni a la negra que tiene también en la genealogía, o al indio o al negro. Sí, aquella, la chula de Curridabat, que el 85% de los que somos originarios del Valle Central descendemos de ese indígena. Exacto, eso no lo dicen, pero el mío viene de tal lugar de España y a veces cuando veo el color de la piel y el pelo y sabiendo que el esclavo también tenía el apellido del amo, le digo, no, para mí que usted era hija del esclavo y no del español, le digo, no, discúlpeme, no se vale. Tenemos ahora eso claro, pero hay dos elementos que se los voy a combinar. Los principales milagros que uno puede comprobar de los santos, que usted encuentra en los archivos de papel, no en los archivos de Dios, que yo lo he dicho, yo nunca he consultado los archivos de Dios. El día que me muera, después de que pase el juicio, le voy a decir que me deje consultarlos para ver ciertas cosas. Esperando, ¿verdad? Que vaya para ahí arriba usted. Yo espero la misericordia, ¿no? Él dice que es, como se porta, padre. Él inspiró que es eterno, que su misericordia es larguísima y su furia dura solo un instante. Entonces yo estoy atenido a eso, ¿verdad? Y si va al otro lado, le aseguro que le va a hacer un reclamo y va a ir a los archivos para comprobar por qué. Eso sí. Me manda ponerle un salacuartazo. Y el diablo se ostina tanto que me devuelve. Dice, tome, con su paciencia sopórteselo. Vea, los principales milagros que uno puede comprobar eran
literalmente las parrandas, las fiestas, la aglomeración de población que hacía una devoción específica sobre una población, ¿verdad?, de un santo en particular y que se unía ahí. Las descripciones que hay es que en las fiestas de la Virgen de los Ángeles había una parranda de Padre y Señor Nuestro. Tanto así que luego venían las 40 horas, que eso era una tradición no solamente de la Virgen, pero que también le mezclo lo siguiente. Para mí uno de los principales milagros, y creo que usted ya me lo corroboró, de la Virgen de los Ángeles, es que nos limpió la sangre y quitó la costumbre aquella que tenían de casarse entre hermanos los cartagos, aunque no se vayan a enojar, ¿verdad? No se me enojen los cartagos. ¿Cómo explicamos? Porque a mí me da un pesar de que ahora la fiesta de los Ángeles es solamente la romería, usted llega, devuélvase y camine. Antes era un parrandón, que tanto es así que el origen de la pasada eran los excesos que se daban en las fiestas. ¿Cómo podemos explicar el crecimiento de la devoción, entonces, de la Virgen de los Ángeles, vinculado desde el elemento de la fe, pero también desde el elemento de la fiesta y la aglutinación de personas en un lugar específico en torno a ella? Eso que usted me está diciendo implica como 400 cosas. Me está obligando a escribir otro libro. Esa es la idea, ya se lo he dicho como 3 veces. No, empecemos por esto. Un día me entrevistaron y cuando rozamos ese tema, claro, es que nosotros somos hijos de nuestro tiempo y ese es un refrán antiguo y hay uno que es mío que no es antiguo. Yo digo que no somos o no hijos. tan antiguo. Sí, este es mío y cuidado alguien lo copia sin permiso mío. No somos hijos de nuestro tiempo, somos víctimas. Es decir, nuestro tiempo nos reduce el horizonte, nuestra forma de comprensión y todo. Entonces, empecemos por la moral, porque usted me está hablando de un hecho inmoral según nuestros criterios actuales, porque en esa cofradía sucedía cada cosa en torno a la Virgen con una devoción mariana sincera, ¿verdad? Pero la moral victoriana que nos metieron y otras, el siglo XIX, los liberales otra vez, que tortaba con ellos. Vale que no pueden levantarse del cementerio y matarme, pero... No, porque entonces no serían liberales, porque después de para los el liberal positivismo no había nada después de la muerte, ¿verdad? Ah, bueno, entonces sí, no tenemos ni siquiera el mínimo miedo que pase, pero bueno, está perfecto. Pero Manuel, fiesta de fiesta, sí, así. Sí, claro, no, y lo peor, como dijo un diputado en las Cortes de Cádiz, es que en la noche todas son negras, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Entonces, si no había problema, ya no había que yo soy español, que usted es indígena, que usted es negro. No, todas son negras en la noche, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que ahí había limpieza de sangre. Limpieza de sangre, mucho mestiza. O combinación de sangre, una zambumbia de sangre, ¿verdad? No, oye, carne. Exactamente. Ay, Dios mío. Bueno, literalmente posible. Por dicha no nos pueden clausurar, ¿verdad? Sí, exacto. Pero bueno, eso es lo bonito. Cuando vemos eso y lo analizamos de hoy día, ay, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué taca? No. Cuando me rozaron el tema, dije, no, ellos eran más equilibrados con nuestros desequilibrios. Nosotros somos los desequilibrados con nuestros desequilibrios. Ellos eran más normales, no tenían problema. No es mojigatería, no es doble moral, que por cierto es una frase ideológica de nuestro tiempo. No, ellos no tenían problema. El problema lo tenemos nosotros con la moral victoriana que nos metieron los liberales, y no es católica esa moral. Entonces, ¿qué pasa? Que el católico era más libre. De hecho, el cielo católico más hermoso, dice Quino, es más de fiesta. Y hasta los Simpsons dijeron eso un día. El cielo anglicano, luterano, muy aburrido. Es como un té inglés, un juego de tenis inglés, dice una caricatura por ahí. En cambio, cuando los Simpson hacen la comparación, el cielo católico es de baile, de romper la piñata y un mariachi. De Diana en la mañana. Y es que literal, de verdad, el cielo católico más, porque también es reflejo de lo que pasaba en la tierra. Entonces tenemos lo siguiente, en aquel tiempo no tenemos la moral victoriana, todos eran católicos, eran creyentes y se arrepentían de sus pecados. Como todo mundo. Como todo mundo. Entendían eran más equilibrados con nuestros desequilibrios. Cuando entonces, o sea, hacían la fiesta en torno a la Virgen, ¿sí? ¿Verdad? Esa fiesta quiere decir toros, quiere decir mucho alcohol, pólvora, quiere decir pólvora, misa, quiere decir misa, rosario, rosarios, novena, el trisagio posiblemente, hora santa con su majestad expuesta. Ajá. Quiere decir en la noche sexuales, también, claro, juegos de azar. Sí. Ahora, muy bien, ¿cuándo se arrepienten? Baile.
al día siguiente. No, cada uno Vamos a va ver. pecando y cada pecado trae su propia penitencia. Eso es tan normal, tan... Eso es un dicho, ¿verdad? En el tranquilo. pecado va la penitencia. Sí, no, sí, ¿verdad? exacto. Eso es que va a estar uno juzgando a nadie, ya él se juzgó. Pero el católico se juzga desde la misericordia de Dios de acuerdo también a unos sacramentos y a una piedad popular. Yo digo popular, pero no la piedad de todos, de la élite, de los de abajo, y es que tampoco el término de abajo me gusta, pero ellos, además de que estaban celebrando misas y rezando, después de las fiestas se acostumbra a hacer las 40 horas, que precisamente son 40 horas ante el Santísimo, por si acaso alguno había cometido algún exceso. Eran más equilibrados con nuestros desequilibrios que nosotros hoy. Tenían claro la misericordia de Dios entonces a la par de la fiesta, porque era el calendario religioso el que gobernaba en esa época. Y las debilidades humanas y todo, pero no para volverse relajados y no quiero referirme a lo que pasa hoy día, no para volverse sinvergüenza y justificarlo todo. Reconocían que había sido un error, se confiesan, hacen las 40 horas. Entonces, ¿De qué? ¿De qué? Padre? 40 horas es oración frente al Santísimo, 40 horas seguidas. Algo de culpa tuvo San Felipe Neri, pero si lo contestamos nos vamos por otro tema, mejor no. Aquí en Acerrí se hacía Sí, después de en San los Luis turnos, todavía. sí. Ajá, digamos, no era exclusivo de Acerrí, pero por ejemplo, usted todo tuvo que lado. haberse acordado en todo lado en Acerrí, después de la fiesta de San Luis, cuando terminaba, puede ser que el padre lo vuelva a hacer ahora, y no quería nada mal, padre, para que Fabián lo vuelva a ver. No, hombre, ahora las La- fiestas son todas apagadas, no creo Sí, que... claro, exacto, pero ahí uno nunca sabe. Exponían el Santísimo, ¿verdad? Y sumaban 40 horas de, por ejemplo, la fiesta terminaba el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y hacían exposición el viernes, el último día, con procesión eucarística dentro del templo. Y lo volvían a guardar. Y en esas ¿Y se 40 sabe horas, por qué 40? ¿Por qué no 20? ¿Por qué 15? no, a usted no le suena nada parecido a 40. Di la cuarentena. ¿Y qué más? Muchacho, 40. Ve cómo somos No va a víctimas misa, de- ¿verdad? No va a misa este no, este muchacho no va a misa. ¿verdad? Ah, no. Sabe muy bien, ¿verdad? Hay que ver qué hacemos, qué hacemos. A rezar todo el mundo, por La favor. cuaresma, los 40 días de Jesús, entonces es un número simbólico. 40 años en el desierto. Es un término, un número interno. Pero entonces ellos, ahí pasaba todo esto religiosamente y también desde la cuestión gastronómica, musical, cultural, social, cultural, todo estaba implicado. Es que no podemos agarrar al ser humano y aparte cortarlo en pedacitos de acuerdo a su cuestión individual y social. Ellos tenían todo este quehacer en las fiestas más importantes y tienen un montón de valoraciones que de acuerdo a lo que me planteaste al inicio se me están olvidando algunas, pero por ejemplo, el hecho de que sean los negros y mulatos es el barrio más despreciado de la estructura social de ahí y que los españoles tengan que salir de su centro de poder para venir luego al lugar más despreciado implica que hay un cambio obligado de mentalidad. Porque quiere decir que la fiesta de la Virgen de los Ángeles en la Puebla de los Pardos era más importante que entonces la fiesta de Santiago, que era el patrón de Cartago. Y de cualquier otro santo en todo el país, en toda la provincia de Costa Rica, que no se llamaba país. Es decir, no hay nada, el culto avanzó montones, es la cofradía más poderosa, más famosa, es las fiestas que duran 3 semanas, en ningún otro lugar las fiestas de un santo duraban tanto tiempo, 3 semanas o un mes, y De todo pura el mundo, fiesta. pura fiesta, en lo religioso iban en ese orden, y acudían todos, y los españoles también se iban a ver los toros desde las torres de la iglesia de la Virgen de los Ángeles. Y ahí hay un relato bastante gracioso, que Ah, es el sí, del paraguaso. pasaban muchas cosas, y unas mujeres ahí queridas de no sé quién, subidas en el gobernador. campanario del gobernador, y le dan un paraguaso a un cura, queda excomulgada, y el asunto se arregla rápidamente porque era la querida del gobernador, y si esto llegaba hasta Guatemala, al gobernador se le iba a hacer un enredo grave. Porque el gobernador estaba casado en España. En España, vea todo, y todo por culpa de la Virgen de los Ángeles. Ella provocó que las barreras sociales de nuestra cultura colonial se debilitaran en Costa Rica, y eso va a tener consecuencias que en mi último libro pueden encontrarlo para explicar la parte de la independencia y por qué aquí nos fue un poquito mejor, más tranquilitos, tampoco, pero hubo menos pleito y culpa de los negros y mulatos y la Virgen, porque en esas fiestas de esa cofradía se unían todos y hubo un mestizaje, mayor mestizaje, con una relación interesante porque desde el inicio la Virgen se jaló la torta. La cofradía tiene una directiva
y el reglamento del obispo que el obispo aprobó determinó que la mitad de la directiva tenía que ser negra. Y desde el inicio entonces sentó a negros y españoles en la misma mesa para ponerse de acuerdo en algo. Eso es inaudito y tuvo consecuencias geniales en el resto de nuestra historia. Entonces vean que la cofradía y esa basílica, esa Virgen negra y esos negros ahí en esa Puebla Los Pardos, todo lo que provocaron, tienen consecuencias para nosotros asombrosas, ¿verdad? Oigan, le pregunto a usted, o sea, no creo, no lo estoy vacilando ni nada por el estilo, pero ¿usted se ha imaginado esta historia de los negros, la Virgen de los Ángeles, Cartago colonial? No, algo había escuchado de vos, ¿verdad? Porque usted también había participado en un documental, ¿verdad? ¿Se acuerda? De la UCR. Sí. Y algo había escuchado de ahí, pero así tan detallado y que una fiesta de 3 semanas jamás, o sea, ni por la mente. Pero alguien tuvo que tomar la decisión de decir, eso no queremos que siga así. ¿Cuál es el origen de la pasada? ¿Se daba el 3 de agosto o se daba antes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en la pasada, padre? En la pasada. Bueno, hacemos eso porque es de la colonia, pero pasamos a lo que usted preguntó hacia el siglo XIX finales y luego al XX. Entonces, digamos que en la colonia en 1782 pasó algo, pero que todavía no tiene las consecuencias de olvido de lo afrodescendiente. Pero si se quiere ya es un intento de poner orden, pero no resultó otra vez el tiro por la culata. ¿Qué pasó? Llega el obispo Tristán a visita, la sede está en León, ¿verdad? La catedral. Él es nuestro obispo y viene a hacer la visita pastoral que el Concilio de Trento le determina. Va bajando por todos los pueblos, cuando llega a Cartago le comentan, él ve y luego le comentan los desórdenes que había, podemos decirlo con palabras de los paradiseños en 1833, en la propagación de la especie humana. Por culpa de juego de azar, de la noche, de la marimba, de la chicha, de todo lo que ustedes gusten, ¿verdad? Entonces, cuando le comentan esto, decide como una corrección, alguien dice como castigo, no, quería corregir. ¿Y qué va a hacer? Determina que la Virgen debe ser llevada al templo parroquial el 1 de agosto. O sea, no el 3 como se hace ahora. El 3 es ya como los ticos violentamos la ley y no la brincamos, ¿verdad? La respetamos. Pero para eso está la historia. Hay personas como usted que le dedican el tiempo y la experiencia, o sea, ¿verdad? Eso que usted acaba de decir, padre, eso está genial de los ticos violentando la ley. Se dice porque el día de la fiesta, que eso tenemos que hablarlo, es el 2 de agosto. Tristán decreta que la pasada se dé el 1. El 1. Para que la imagen no esté en medio de ese bacanal. Y quitar la fiesta. Ajá. Y quitar la fiesta. No es que iba a parar la fiesta, exacto, era quitarla. Pero los creyentes, ¿qué hacen? Dejan la Virgen hasta el 3, si es del caso, con todo y fiesta. Eso es interesante, pero hay que empezar a rastrearlo porque creo que al inicio la pasada respetó eso. Se respetó, ajá. Sí, hay que ver cuál fue el que la pasó. Creo que debe ser en el siglo XX que la pasó, pero, bueno, o la segunda mitad del siglo XIX. Pero antes sí se respetó. Pero vea, como nos brincamos todos, pasaron 2 cosas. Bueno, ese es el origen de la pasada. Se trae el 1 y se deja. Cuando la devolvían, posiblemente a los 4 días. Ahora es hasta el primer domingo de septiembre. Ya creo que en todo el siglo XX fue eso. Pero ese es el origen porque había muchos desórdenes. ¿Y qué pasó? 2 cosas. El obispo decidió que el edificio de la cofradía se convirtiera en escuela de gramática. Es decir, lo cambió por algo importante a nivel educativo. Pero el mismo año, los cartagos le metieron pleito con la Audiencia de Guatemala porque no era que se oponían, pero bueno, no, es que la escuela de gramática quedaba muy lejos, mejor que la pasara para los edificios de la iglesia de la Merced, que está más cerca. Vea qué confiscados, ¿verdad? A distancia, resulta que está a 800 metros, ¿verdad? Y los mismos testigos de ahí dicen, no está lejos, es más, si estuviera tan lejos no se explicaría cómo ellos mismos van los domingos a darse un paseo a la iglesia de la Virgen, ¿verdad? No está tan lejos, es mentira. Pero querían ver cómo hacían para volver a hacer la fiesta en la cofradía. Como no lo lograron... ¿Y quiénes meten ese pleito? ¿Los negros
¿O también mezclado con españoles? No, creo que son más de los de la ciudad, pero ahora que me lo dice, a veces no es fácil saber quién era negro en esa lista de los que firman, y a veces solo firma uno por Por todos y no dan todos. los nombres. Si dieran todos los nombres, uno hace un trabajo genealógico y localiza, pero con la popularidad que tenía a esa altura ya de 1782, Eso es un hay zambrote. bastante, hay de Ajá. todo, ¿verdad? Hay de todo. Pero como no pudieron lograrlo, ¿qué pasa? Las fiestas se trasladan a las casas. Y hasta después de la independencia vemos a las autoridades diciendo, por favor, que no lo hagan en las casas, que si hay mucho relajo, que el gobernador, que el alcalde controle, porque se están haciendo en las casas. Es decir, fiesta es fiesta, eso es lo más auténtico de nuestras sociedades. Ahora, pasemos a finales del siglo XX. ¿Qué pasó? Que usted me lo enfocaba desde quién lo quitó, quién lo prohibió, ¿verdad? Sí, quién fue Más o cambiando, menos, ¿verdad? exacto. Todo eso. Ahí se combinan dos cosas, o tres. Ya hablamos mucho de los liberales, pero de la eugenesia, de las sociedades eugenésticas, y esta fue otra torta de los liberales. Como el modelo cultura es Francia e Inglaterra, y se usa la palabra civilización con una carga terrible y progreso, ellos empiezan a luchar contra la cultura popular. Es decir, este país agringado lo empezaron a perjudicar a finales del siglo XIX. En cuanto a un tesoro que es la cultura popular y que usted de Nicaragua hasta México se la encuentra, porque en Costa Rica cuesta, por lo menos en el Valle Central, encontrarla, y cada vez menos, porque éramos lo mismo que hacían en Guanacaste hoy, que dicen Ciudad Folclórica Santa Cruz, era todo igual en todo el país, pero ¿por qué lo perdimos? Porque empezó un ataque a la cultura popular, y atacándola como incivilizada, como una vergüenza si venían turistas y nos veían haciendo eso, que iban a decir que no éramos progresistas, etcétera. Incluso me encontré un documento en un periódico que le dicen colonialistas, son acciones colonialistas. Hay un prejuicio contra Italia, contra España, y el modelo es Inglaterra y Francia. Ese es el programa de gobierno. Y empiezan a calar. Y cuando no lo logran a través de periódicos y otros medios, hacen proyectos como en 1902, que un periódico y un grupo en torno a él empiezan a luchar porque herencia de la cuestión negra era que en la procesión de la Virgen salían la gente disfrazada. En las procesiones coloniales, hasta la del Corpus Christi llevaba al frente payasos, disfraces, iban bailando. Y nos suena raro hoy, pero era para solemnizar. Imagínense, si se hacía con el Corpus Christi, cuánto más con un santo, y la de la Virgen no es la excepción. Por si alguien quiere ver eso, para que vea que no estamos mintiendo y a veces le cree más a la televisión, hay una película que se llama La Misión, que es aquella película que habla sobre las misiones de los jesuitas en el Paraguay. Una de las primeras escenas la pueden encontrar en YouTube. Ustedes escriben en película La Misión completa y aparece, donde una de las primeras imágenes es una procesión y vienen payasos, para que vean que no estamos... Tuvimos que habernos puesto de acuerdo con una película que salió en 1986, ¿verdad? Ahí se puede ver eso representativo, cómo se llevaban máscaras en las procesiones de los santos y hasta la del propio Corpus. Y que en América todavía existe. Sí, claro. Solo los tiquillos, como nos dicen en Centroamérica, Bueno, nos desvirtuamos. La peregrinación de la Guadalupana, por ejemplo. Y en Chile, cerca donde vivió y murió, está enterrada Gabriela Mistral, hay una iglesia, una gran iglesia, la Virgen del Rosario, y en octubre le bailan 60 grupos de indígenas, y en diciembre le bailan 120. Todavía hoy hay un Corpus Christi en Ecuador, en una catedral que ahorita no recuerdo el nombre, donde todavía entran con el Santísimo bailando los indígenas hasta hoy día. Nosotros fuimos los que perdimos en ese ataque a lo popular, nos desvirtuamos. En 1902, esos disfraces que tienen mucho de negro, de africano, son prohibidos por la presión de estos grupos. El obispo, la autoridad, el obispo tuvo que dar un decreto prohibiéndolos. El que quedó de eso fue el que la gente tratara de imitar a la mulata que la encontró la Virgen. Hasta 1957 la gente se disfrazaba con parecerse a la mulata, y como la mulata era negra, entonces se embetunaban la cara, todo el cuerpo, las partes que se salían del cuerpo, porque nuestro pueblo tiene una fe muy hermosa. Y era que si ella había escuchado a una mulata, si nos veía como mulatos, nos atraeríamos su favor. Entonces se pintan
y hasta 1957 ellos se disfrazan de la mulata. Otra vez la presión, otra vez que eso era una barbaridad, que era catacataca, que era falta de devoción, que eso no, y otro decreto del obispo, en este caso Monseñor Odio, arzobispo, que prohíbe. Eso precisamente le iba a preguntar. Pero Manuel. a veces quiero dejar claro, porque puede haber un mal pensado, la autoridad eclesial está acá. Sí, muy mucho gusto, pero la presión era civil, era social, era de grupos de la élite, grupos de que se creían, ¿verdad?, muy cultos, muy europeitos. Esa es la presión. Entonces, ellos son los que están detrás, obligando a que se prohíba. A los jerarcas de la iglesia. Quiero dejar eso esta claro. Imagen, ¿no? Esa es una, vean, ese negro pintado. No es negro, pero se pintó la cara. Ven qué interesante no esa... molesta, ¿no? Vean esta imagen que está dentro del libro, que por cierto todavía se vende, ¿verdad? Sí, claro. A 7,000 eran. 7,000 colones. Sí. Vean ese, y si le da vuelta a la página 1 o 2, creo que hay una mujer también ahí pintada. Porque eso no es un negro, eso es una persona que se pintó la cara. Oiga, 2 páginas atrás está en la otra. En esta se ve más. Ve qué interesante. Si quiere la... Es ella, se disfrazaban. El otro llevaba una cosa en la cabeza, y es que le hacían una promesa a la Virgen manifestándole qué es lo que querían pedirle. Me dijo una anciana... ¿Y ese que le pidió cachos? No, miren qué interesante. Me llevaban piedras en la cabeza cuando era dolor de cabeza, lo simbolizaban así. Le pedían a la Virgen para que los curara de los dolores de cabeza, por ejemplo. Wow. Ahí lleva un perrito o una cabrita, no sé qué lleva. Recuerden nuestra cultura agrícola hasta hoy día, el poder pedir también por cosechas, por lo que ellos tienen, ¿verdad? Eso es vital. Vean los demás viéndola, porque hay algo también de festivo, de admiración, hasta de burla, pero de esa burla de nuestros pueblos. No me gusta la palabra bullying porque yo no hablo inglés, pero sí, esa cuestión... Del chiste, de la broma nuestra popular, interesante, ¿verdad? Porque también forma parte de cierto humillarse como promesa, claro, ¿verdad? Eso también entra en escena, ¿no? Y para las personas que no querían que reforzar el tema de los negros, pues ahí está, era lo peor, ¿no? Además, para ellos. Si fuera, porque con la eugenesia era vergonzoso ser negro. Bueno, ahora todo esto nos genera otra pregunta. ¿Qué te parece si leemos comentarios? Está bien. Hoy estamos un poquito muy concentrados y para lea, para que el padre vea que sí. Y los que nos escuchan en el extranjero, porque también tenemos gente que nos escucha, no solamente en la República Separatista de Tres Ríos, que ya nos mandaron, sino también de otros países. En Estados Unidos tenemos ahí una colonia. Exacto, que nos sigue, y en Italia, fans. Si están los Calderón, ¿verdad? Si nos escuchan. Pero léalo, Fabián. Dígale que necesito refugio en Italia. Pero están en Torino esos, le queda muy largo para donde usted va. Qué vaina. María Barca dice, buenas tardes, hermosos todos los programas. Yo creí que era yo el hermoso. Verónica Cárdenas dice, excelente. Olga Rosa dice, saludos al padre Manuel. Gracias. Sánchez Chacón Linoverni dice, saludos. Por aquí Estela nos dice que estuvo sin internet 11 días. Pague, Estela. Dice que hasta esta semana se lo arreglaron. Dice que fue una lucha grande. Por no pagar. Que fue a la negrita a que le arreglaran el problema. Esa tiene que llevar, no sé, el modem aquí en la cabeza, como ese que lleva una procesión con una piedra en la cabeza, así. Macho RC dice, saludos y bendiciones desde las Lagunillas, Salitrillos, Acerrí. Saludos al padre. Gracias. Sandra Cárdenas dice, saludos, que tengan una linda tarde a todos. Por acá también tenemos a Rebeca Picado González, dice, muy interesante el tema, muchas gracias por instruirnos. Y Max Sequeira Cascante tiene varias preguntas. La primera es, ¿qué sucedió con la figura de Juana Pereira, quien se habla tuvo el hallazgo? Esa es una, no sé si más adelante vamos a tocar. Sí, eso es lo que seguían, pero si quiere termine de leer y empezamos. Y hacemos. Ok, y por acá también pregunta, ¿a partir de cuándo se da la aprobación del hallazgo de la negrita como tal? Y pues nada más, por ahí tenemos... No, está el de Elizabeth Sánchez, que dice que bellísimo programa, muy interesante, y gracias, preciosos, ahora sí, por tener personas tan preparadas. Y bueno, eso es lo que le íbamos a preguntar. Entonces,
Los negros, pero nos dicen que es una indígena y que el nombre es Juana Pereira. ¿Quién le pone? ¿Qué pasó? ¿Por qué se está riendo, Manuel? No está viendo. Padre, Cuando yo mando algo por WhatsApp y la gente me dice bellísimo, yo le contesto culpa de mis papás. A veces es un girasol o algo así. Se los doy como secreto para de ahora en adelante. Juana Pereira. Un día de estos no tuve un problema. Además ya estoy viejo y los problemas ya... Hay que evitarlos. No, y si se vienen, cuando uno está joven se le da mucho y ahora no. Ya estoy viejo. Cierto. No se libera más. En la experiencia. Después de 200 años nadie se va a acordar de ese problemilla. Pero, Juana Pereira, aclaré algo y alguien malentendió. Bueno, la encontró una mujer. El testimonio más antiguo dice que es una mulata. Por lo que ya dijimos de la sociedad eugenésica, ese racismo científico que es más cruel que el racismo colonial, es diferente. Ella fue blanqueada y en un momento dado un arzobispo que es historiador, que fue historiador, Monseñor Sanabria, que él es de Cartago, es afrodescendiente, cerca de él amaba mucho a la Virgen de los Ángeles, él y tanto es así que entre sus manifestaciones de cariño le hizo un estudio sobre la Virgen de los Ángeles. Además nos hizo un gran favor a los historiadores de unir un montón de documentos oficiales en torno en un solo libro, y uno agradece eso porque si no tendría que gastar mucho tiempo buscando los dispersos. Están dispersos en un archivo. Él en ese cariño quiso que la mujer que la encontró, que él no la definió como mulata, está a punto de la Segunda Guerra Mundial como para empezar a hablar de afrodescendientes, ¿verdad? Con esto de la eugenesia. Y él quería ponerle un nombre, porque no tenía nombre, nunca ha tenido nombre. Él le puso nombre y le puso Juana Pereira. Y en cuanto al nombre se equivocó en dos cosas. Una, que él la tenía como indígena y buscó el nombre en los padrones del San Juan de los Naboríos. Que es lo que hoy es Guadalupe. Exacto. Al oeste de suroeste de Cartago. Ahí el cementerio hacia el sur. Entonces, como él ve los padrones y ve que es un nombre que se repite mucho, Juana, de hecho es un nombre muy popular en la colonia, y Pereira porque varios de los indígenas de ese sector tenían ese apellido. Pero resulta que la muchacha es mulata y en la Puebla de los Pardos, en los padrones, no es muy popular el apellido Pereira. No es muy popular. No, creo que solo una vez me lo encontré. Eso por un lado. Por eso se equivocó, porque se fue al pueblo indígena cuando tenía que irse a la Puebla a buscarlo, y luego que el apellido no. Pero hay una cosa, porque me llama mucho la atención, espero que los de Acerrí sean diferentes, pero a veces hay gente muy mal pensante. Yo dije esto y muchos siempre ve engañándonos. No fue ningún engaño, por favor, porque Monseñor lo dijo claramente. Ella no tiene nombre, es que yo quise ponérselo. Hay un artículo. Sanabria escribió un artículo donde dice que él fue el que le puso el nombre. Sí, cuando hay engaño uno no dice la verdad, y aquí no. Él dijo, no tiene nombre, no se sabe quién era, pero yo quería ponerle un nombre. Y le puse esto, pero yo se lo puse. Lo declaró, lo reconoció, así que, por favor, cuidado ustedes cuando hablan de este tema, no equilibran bien las expresiones, ¿verdad? Pero Juana es la que le encontré es una mulata, no tiene nombre. Si gusta usted, el que nos escucha, seguirle llamando Juana Pereira, pues yo no tengo ningún problema, pero mientras sepa que no puede. Me gustaría mucho cambiarle el nombre y ponerle un apellido de los negros que vivían ahí, que no tienen nombres ingleses, son españoles, ¿verdad? No, tampoco vamos a encontrar un apellido ahí medio... Si Morrison no se llamaba. No, ni Robinson ni nada. Es un apellido español porque los negros de la colonia tienen apellidos españoles. Supuestamente pudo haberse dado el hallazgo, que puede ser entre la década del 20 y 30 del siglo XVII. ¿Cuáles eran los apellidos que más se encontraba, o que usted encontró en mayor cantidad de veces en los padrones de la Puebla de los Pardos? ¿Hay algunos? Ahí el problema es que creo que no hay tan antiguos como contemporáneos, pero por ejemplo su primer mayordomo es Manuel Rodríguez, por ejemplo, apellido. ¿El Murillo? Hay un Murillo, pero hay también un Morillo, pero es posterior, ¿verdad?
Entonces tendríamos que hacer genealogías hasta antiguo. De hecho, sí, pero ahorita no las tengo a mano. Yo tuve que hacer mucho trabajo de genealogía porque cuando se blanqueó nuestra historia me ocultaron esos datos. Me dieron el nombre del primer sacristán en 1648, pero nunca me dijeron que era mulato libre. Y buscándolo genealógicamente, comprobé que era mulato libre. Igual Gaspar... Melchor y Baltasar. Gaspar Melchor, Alballido, él no me aparece como mulato libre en la historia, pero haciendo genealogía es mulato libre. Don Manuel, ¿y hubo algún tipo de quema, pues, digamos, de documentos, de historia por parte ¿Hay una qué? Como algún tipo de quema de documentos para, digamos, como ocultar esa raíz negra? No en antigüedad, porque gracias a Dios en Costa Rica es de los países que mejor se conservan los archivos antiguos, pero sí, doña Rina Cáceres, especialista en el tema de afrodescendencia en general, nos dijo que por este problema de la eugenesia, ya en el siglo XX, se encontraron casos donde la gente arrancó su fe de bautismo o el de su abuelo o tatarabuelo porque se comprobaba a través de él que tenía sangre negra. Porque en la colonia, para que quede claro, a la par se indicaba, por ejemplo, en la colonia José Aurelio Sandí Morales, bueno, hoy bauticé a José Aurelio Sandí Morales, hijo de padrinos tanto, ¿verdad? Y les informé cuáles eran sus obligaciones. Firmo yo, el cura Juan Pachón y Salas. A la par decía indígena, mestizo, negro, mulato o español. ¿Ya? Eso se eliminó posterior a la independencia, aunque hubo clero que lo hizo previo, o sea, antes de que se hiciera eso. Exacto. Pero también existió clero que siguió de necio todavía en 1830 y resto, escribiendo a la par de quién bautizaba, si era indio, mulato, negro, español. Y también con un problemita para los historiadores. La independencia no siempre fue buena, permítanme decir esa irreverencia después del bicentenario, y si quiere un día hablamos de eso, pero para nosotros la independencia en ese campo nos hizo daño, porque ahora tenemos que hacer genealogía porque nos quitaron algo que era facilísimo. Usted iba a la fe de bautismo y sabía si era español, indígena o negro. Y en el caso de los negros y mulatos decía, si era esclavo, era libre, era genial. Y eso nos podría ayudar a hablar del cementerio de la Virgen para los que nos escuchan, porque gracias a ese dato, el acta de defunción decía todos los datos generales, pero decía la etnia, dónde había sido enterrado, y si era negro y mulato decía si era esclavo o libre. Y en esas andanzas, que también José Aurelio es experto, buscaba a una persona y por pura casualidad, viendo actas de defunción, se me vino la idea, ¿quiénes se enterraban en la iglesia de la Virgen? Porque los cementerios estaban en los templos, dentro y alrededor. Entonces había cementerio en la parroquia Iglesia de Santiago, había una de los franciscanos, había una de la Soledad, y en la iglesia de la Virgen también había un cementerio. Pero como decía, ¿dónde se enterraba cada uno? Y decía el grupo social de la etnia, se me ocurrió, y en los 10 años que escogí para revisar, me encontré que solo se enterraban negros y mulatos libres en donde estaba hoy la basílica. Esa es una prueba muy hermosa de esa afrodescendencia, de ese lugar, de esa sangre africana que hay ahí, y todas las consecuencias que con lo que hemos hablado hasta ahora, todos los que nos escuchan tienen claro que entre la Puebla y los Pardos tiene un significado asombroso para nuestra historia. Pero hablemos de un tema porque se nos va yendo el tiempo. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Sí, Pero acabamos de empezar. Y aquí no es como aquellos programillas a los que usted va, que le dan solo 5 minutos, 1 hora. Aquí ya llevamos hora y 17 minutos volando lengua, ¿verdad? Y con la gente atenta y haciéndonos preguntas. Sí. Vean, otro de los elementos importantes a las devociones es esto mismo, la devoción. ¿Cómo es eso que la Virgen de los Ángeles era dueña de ganado en Guanacaste, bueno, en lo que hoy es Guanacaste? Tenía plantaciones de cacao, tenía devotos que venían desde Panamá. ¿Cómo funcionaba eso? O sea, ¿cómo llegó a expandirse tanto su devoción? Le voy a pedir un minuto nada más para responder una cosita. Joyce Mora dice, si en esa época los negros tenían apellidos blancos, ¿verdad? ¿De dónde salen que ahora sean ingleses? De cuando los trajeron a la construcción del ferrocarril
porque los que vienen con la construcción del ferrocarril vienen la mayoría de Jamaica, Barbados, y esas son colonias todavía inglesas. Entonces por eso vamos a encontrar que se llaman Blackburn, que se llaman Robinson, Johnson, Bernal. Estoy dando la alineación de Limón, ¿verdad? Imagínense, sí. Digamos que son dos migraciones, la que vienen con los españoles durante toda la colonia y 1872 cuando vienen estas a construir el ferrocarril. Y como vienen de África, vienen sin nombre, ¿verdad? Porque son salvajes, veámoslos así, esclavos. Entonces se viene, se trae. Según la mentalidad de la época. Exacto, según la mentalidad de la época. Exacto, en la época los bautizan y el apellido que toman, bueno, el nombre es relativamente sencillo porque los bautizaban en el día de San Juan, entonces llevaban el nombre de Juan o Juana o Encarnación o si el que los llevaba a bautizar quería que le pusieran Fabián, entonces le ponían Fabián y el apellido en la mayoría de las ocasiones era de su amo. ¿Ya? Y en su origen ya estaban asimilados a lo español porque muchos entraron como esclavos, luego les dan la libertad, la compran, se la regalan y siguen con el apellido. Pero bueno, ¿cómo es eso de que la Virgen tenía ganado, tenía cacao y tenía hasta devotos que venían de Panamá? ¿Es cierto eso o estoy inventando, padre? Es cierto, hizo una prueba para matizar esto de que la mujer siempre ha sido oprimida. La Virgen es una mujer y vea qué poder que tenía, ¿verdad? Y no, lo digo en broma, pero también lo digo en serio porque me he encontrado que la mujer era muy poderosa y no es cierto que estaba bajo el zapato del varón siempre y en todos los casos. Pero eso es otro programa, si quedan con ganas de que vuelva por acá. Pero gracias, la Virgen tiene muchos bienes y tiene que ver con algo que se llama la cofradía. Cofradía es un grupo, con términos de hoy día, un grupo apostólico, digamos, hay diferencias, pero para entendernos, cofrater, cohermanos reunidos en torno al culto de un santo. Y se ocupan de todo, desde la construcción del templo, los ornamentos, el cáliz, el edificio de la cofradía, se ocupan de sus fiestas, especialmente sus fiestas, y por lo mismo de esparcir su devoción. Esto implica no una actividad solo del 2 de agosto, sino de todo el año, de manera que por diferentes medios se organizan para recolectar bienes que pasan a ser patrimonio de la Virgen y que administra la cofradía. Entonces a la Virgen se le regalaban telas, perlas, oro, cacao, vacas, gallinas y todo lo que la gente produjera de acuerdo a la zona. No es extrañar que se hable de la colecta del cacao de los matineros, la ofrenda de cacao de los matineros, porque ahí es donde se cultivaba este producto. Entonces tenemos que se va haciendo un patrimonio con dinero se pueden comprar tierras. La Virgen tuvo que tener tierras porque le regalaban mucho ganado pequeñito. Entonces no solo hay que hacer crecer la ternera y el ternero que le regalan, sino que ya luego se hace grande y se usa como los negocios de la colonia. Recuerden que una de las actividades económicas más fuertes fue la ganadería. La Virgen tiene hatos de ganado en Bagaces. Y hay uno aquí por... ¿Actualmente todavía? No, ya no, pero hay el ganado que tiene la Virgen es diferente. Pero eso es otra historia. Es otra historia, si no vamos a... otro programa, otro programa. Es otra historia. Sí. En este caso es de 4 patas, sí, y está por el lado de Bagaces. Y hay otro acá, pero no recuerdo dónde. Entonces tiene joyas, tiene vestidos, tiene trastes, tiene jarros, tiene platos, tiene para hacer la fiesta, poder comprar las cosas y ella favorece a sus hijos, los cofrades. Entonces ese dinero también se usa para, como hasta hoy día en Nicoya, en la cofradía se tiene ese dinero también para hacer las tortillas, el tiste, matar la vaca que es necesario para los que vengan, por ejemplo, para hospedar a los peregrinos, etcétera. Si un cofrade de la Virgen de los Ángeles, un miembro de la cofradía, no tenían dónde enterrarlo, ¿que la Virgen no enterraba? La cofradía también tiene una tarea cristiana, además de lo que he dicho de la fiesta. Por reglamento tiene que atender a los miembros que son pobres, miembros de la cofradía que sean pobres, y mucho más en el paso de enfermedad y luego, si hay muerte, de celebrar el entierro, pagarle la misa. Y tan importante es esto que también era por ley una misa mensual por los difuntos de la cofradía, además del día del funeral.
se seguía celebrando mensualmente por todos los difuntos. Y digamos, si un cofrade se moría en ese tiempo, bueno, obviamente se murieron todos, ¿verdad? Porque eran seres humanos, ¿verdad? Tenían que morirse en algún momento. ¿Dónde los enterraban? ¿Ahí donde fuera? ¿O los enterraban dentro de la iglesia? ¿O en el o en el cementerio alrededor? ¿Dónde los enterraban? El cementerio es todo, la iglesia en sí, dentro y fuera. Y hay una distribución social porque si es cura es en el presbiterio, si tiene plata en la nave central y más cerca del presbiterio, si tiene menos plata llega a la puerta, si tiene un poquito más de plata va a la nave lateral o la otra, y si ya no tiene nada va fuera del templo, pero siempre alrededor. Pues dentro de los terrenos de dentro y fuera del templo, esa cuadra del santo, de la iglesia y de la cofradía. Entonces ellos tienen que enterrar al cofrade pobre y asistirlo también en enfermedad y debe pagar una solidaridad y que para nosotros debería ser igual, es igual, pero se ha perdido mucho este valor de la vida eterna, del reino de los cielos. Entonces orar por los difuntos es vital. Entonces esas dos acciones de enterrar y luego mensualmente rezar es algo importante. Mucha gente incluso encontraba ahí la razón de ser de meterse a una cofradía porque se garantizaba que iban a rezar por su salvación, ¿verdad? Y si no tenía nadie, por lo menos la cofradía lo hacía. Es una solidaridad muy, muy interesante. Que eso diga, Fabián. No, que está aquella imagen que... sí. Si quiere la vemos. Gabo, es de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Esta imagen, eso lo encontraba, está en el SINAVI, ¿verdad? En el portal del SINAVI, de la Biblioteca Nacional, para que doña Laura no se nos enoje, después diga que le estamos robando. Como hacía un señor en un canal muy famoso de este país, que no cita la fuente cuando saca un periodiquillo, nosotros sí, el SINAVI, Biblioteca Nacional. Ahí donde dice, ve, nuestra sangre se ennegrece, perdón, es que no veo por el reflejo. Dice el doctor don Clodomiro Picado. Puede que aún sea tiempo de rescatar nuestro patrimonio sanguíneo europeo. Madre santa. Ve, ahí está lo que hablábamos ahora. Dice, quizá usted cuya voz prestigiada es oída por los humanistas. Por los humanistas lea usted mejor que yo ahí. Porque sí, de valer que aún queda en estas regiones, logre ayudar a señalar el precipicio. Le dice en una interesante carta a don Ricardo Fernández Guardia. Eso también pertenece, lo de abajo. Hace años vengo estudiando la distribución de nuestros grupos sanguíneos y los varios miles de exámenes practicados me permiten saber cuál es nuestra situación actual de la sangre. Y abajo está la carta, San José, 18 de mayo de 1939, en plena Segunda Guerra Mundial, bueno, a punto. Y dice para don Ricardo Fernández Guardia, muy estimado señor y amigo, y ahí, bueno, ahí está la carta. Ay, entonces, Dios lo haya perdonado. Madre santa. Muchas gracias, Gabriel. Ve cómo estamos. Eso solo se ve en la potente, papá, ¿no? De consulta de fuente primaria y de una vez presentamos la imagen. Sí, eso es... Ni en San Gil hacen eso. ¿Se acuerda de ese anuncio? Sí, claro. Para poder rescatar nuestro patrimonio sanguíneo europeo. Y nos estamos preguntando por qué blanquearon a la que encontró a la Virgen de los Ángeles. Ahí tenemos una explicación, ¿no? Y me imagino que también tenía mucho peso las palabras de este señor. Claro, imagínese. El capo dominguier, literalmente, de la época. Bueno, entonces, bonito, ahora sí, volvemos a aterrizar en el tema. ¿Qué hacía un panameño? ¿Cómo explicamos eso, padre? ¿Tiene una explicación lógica o el panameño pasó? ¿A dónde un panameño? Sí, bueno, lo que podemos decir, Panamá, como devoto de la Virgen de los Ángeles. Un pueblo de cerca, un poquito más allá de David, creo que es Veragua, se llama Alange, no el ángel, sino Alange, alguien de ahí, de apellido Caballero, por cierto, vino desde allá, cierto, también sus negocios, pero vino también a pagarle una promesa a la Virgen de los Ángeles. Hay registro de, esto es más lógico, pero aún así nos asombra porque es fuera de nuestras fronteras, que hacia Nicaragua tengamos recolecta de limosnas y ahí tenga devotos como para que de Rivas, una zona muy próspera a nivel de cacao, le regalaran a la Virgen telas finas, ¿verdad? Desde Nicaragua. Y todos esos tesoros, llamémoslo así, no solamente el tesoro del término de lucrativo, ¿verdad? Sino lo que la prestaban gente dinero en nombre de la Virgen ganaba intereses también, ¿verdad? Eso sí hay que dejarlo claro.
Y vendía ganado, eso está claro. Sale la Virgen ahí en una subasta, Sí. 200, ¿quién da 100? 200, Regateando. ¡Guay! La Virgen daba Sí, vendido y no sé qué. Exactamente. No, es que las cofradías tenían Y ya patrimonio. se bajaba el niño para que jugara un ratito, voy a estar ahí todo el rato descansado. Así. La negrita. Sí, las cofradías un Está claro que los que vendían eran los cofrades, ¿verdad? No vayan a creer que llevaban a la imagen a la subasta de Rivas a Sí, vender, no, ¿verdad? Que eso no era así. Sí. Ni la llevaban a recoger cacao a En Matina. representación de la negrita. Exacto, sí. Entonces prestaba dinero, o sea, y todo eso, porque habían gastos. O sea, las velas, ¿de dónde exacto. sacaba usted las velas? Y el guaro para el parrandón y los toros que llevaban para las El corridas. guitarrón, la cultura musical está acá, el guitarrón, el violín, la tambora, hay que arreglarle, hay que comprarles cuerdas. Los turnos nuestros, si nacen con las cofradías, se lo debemos en mayor parte a la Virgen de los Ángeles, porque siendo la cofradía más importante y que iba a ir a pedir a todos los pueblos, mandaba un mayordomo, pero ese mayordomo no iba solo. Hay registros de que iba con tambora, con violín, con violón, guitarrón digo, y eso significa que donde iban se armaba también la fiesta. parranda, Cuando ellos volvían a la cofradía a entregar lo que habían recolectado en Guanacaste, en Nicaragua, por eso los devotos que tiene en Nicaragua y en Panamá es porque la devoción se va propagando. En el caso de Panamá es el camino mula, los ticos siempre hemos comerciado desde la colonia con Panamá y llevaban la devoción y pedían también. Claro. Entonces, los turnos que era, el término se lo debemos a la Virgen, esta cofradía, supongo que varias en Costa Rica, vienen y entregan el dinero que recogieron en Matina. Y cuando iba llegando al mayordomo, el registro, el acta contable decía, ahora el turno del mayordomo de Matina, ahora el turno del mayordomo que fue a Heredia, etcétera. El turno, la palabra turno se la debemos a esa cofradía para que vean todas las consecuencias de esa Puebla de los Pardos y de esta nuestra negrita. En ese sentido festivo tenía entonces unos bienes que había que administrar. Tenemos la junta y tenemos especialmente el mayordomo. Y cuando el arca está abierta, hasta el más justo peca, ¿verdad? Exactamente. La Virgen defendía a los negros y los negros defendían a la Virgen, ¿verdad? Porque se le querían meter en sus tierras, le querían robar. ¿Cómo era eso, padre? ¿Cómo que la Virgen nos defendía y ellos a ella? Ustedes podrían imaginar a un acerriceño, sí, ¿verdad? Ajá, correcto. Así de que se respete, decía alguno por ahí, pero bueno, de sangre acerriceña. ¿Qué puede hacer acerriceño sin San Luis? ¿Podrían imaginárselo? Que no le dijera nada a San Luis. Nuestros pueblos crecen y se consolidan en identidad y en todo en torno a un templo, más en la colonia, en torno a un santo patrón. ¿Qué pasó con los negros y mulatos? Tras que eran el grupo más desprestigiado, más maltratado, eran más débil, ellos encuentran en la Reina de los Ángeles su consolidación. Y es tan fuerte esto que ya en 1662, posiblemente antes, porque cuando aparece en un documento escrito es porque ya estaba de uso cotidiano, en 1662 ellos se autodenominan Puebla de la Reina de los Ángeles, no de los Pardos, sino Reina de los Ángeles. Y precisamente es en un pleito que le meten a los españoles. Entonces se defienden, los consolidó, de manera que eran conscientes de ellos y de sus derechos. Tiene una identidad territorial, geográfica, económica, política, jurídica. Y hasta religiosa. Exacto. De manera que le meten pleito a los españoles en Guatemala y le ganan el pleito. Es decir, la gente cuando digo esto, porque siempre hemos tergiversado la historia, que pobrecitos, que los españoles desgraciados, que los oprimían a ellos, a los indígenas, y que ellos eran pobrecitos y nunca se defendieron. No, por favor, hubo de todo, es cierto, no vamos a idealizar nada, pero no eran tampoco no, ellos tenían su carácter, no digo su carácter en sentido de su valentía. Pero tenían sus mecanismos de defensa. Claro, y la ley se los permitía, y le ganaron el pleito, porque los sacaban a la fuerza de la Puebla para llevarlos a servir a sus casas en la ciudad, los españoles, siendo ellos libres y sin pagarles. Entonces cometían dos injusticias, y respetar la libertad y no pagar. Le meten pleito y son condenados los españoles y se les llama la atención. En 1672 lo vuelven a hacer porque los llevan a Talamanca sin pagarles el sueldo y exigiéndoles el tributo, que la ley los liberaba del tributo cuando iban a Talamanca. Entonces le meten otro pleito y se los vuelven a ganar, pero lo interesante, además del pleito, es que ellos se autodenominaban Puebla de la Reina de los Ángeles. En la dirección contraria tenemos negros y mulatos libres que tienen que
que tienen a cargo la construcción del mismo templo de la iglesia, que el sacristán es un mulato libre, que además ellos tuvieron que defender muchas veces, por ejemplo, porque el párroco de Cartago les quería imponer un mayordomo y ellos decían, no, la cofradía es una institución democrática, es la más democrática del tiempo, creo, y entonces tenía que ser por elección y se los quisieron imponer. Ellos dijeron, reclamaron pleito al cura párroco y no. Igualmente en algún momento los dineros de la iglesia, de la Virgen, perdón, que los tomaban a crédito y no pagaban los intereses. Entonces había que cobrar. Es una defensa mutua, ¿verdad? Hay una relación genial. Qué interesante. Yo ahorita, digamos, a partir de este programa, juro que cuando cuando hablen de la Negrita o de la Virgen de los Ángeles, ya mi concepto va a cambiar completamente. Yo creí que era la romería. No. Vayan antes de seguir. ¿Qué es ese traje tan bonito que está ahí? No, José, ¿qué manera? ¿Qué es eso? Cuénteme. Y eso es una empresita acerriceña que hay en Poás de Acerrí. ¿En serio? Ajá. Sí, aquí tengo. Se llama Sit Closet y es de Andrés Serrano Quirós. Sí. Pero cuéntanos, porque usted estaba... Ahora en el programa anterior, en Tips Empresariales, él estaba exponiendo su proyecto, su empresa, su emprendimiento. Y y nos dejó una y nos tomilla dejó, ¿Ya la hizo? Sí, no, ahí está, ahí está, sí. Dame yo, por favor. No. El maniquí. Más bien, Al revés. El maniquí de la barba. No, el otro. Entonces, a la medida, hace sastrería a la medida, José. O sea, y a él también se le podría contactar, por ejemplo, si Radio Cerri quiere mandarse a hacer un uniforme para nosotros que vamos de corresponsales allá a cubrir incendios, accidentes y esas cosas, él también las hace. No, Sí. es en serio. O sea, por ejemplo, de hecho, no, el Banco Popular que tiene o la escuela o algo así por el estilo. Sí, O sea, nada más estoy dando formales, ideas. sí. Ajá. E incluso para nosotros en el programa Cafeteando entre Historias, Ajá. dentro de una semana vamos a tener... Vamos a estrenar ropa. Sí. Y es, bueno, por si alguien tiene algún interés, Andrés Serrano Quirós, Sid Closet, 88-22-80-44. Repito, 88-22-80-44. Si no es ese es porque los jeroglíficos de Fabián están imposibles de entender. No, pero sí es ese, les repito, Andrés Serrano Quirós, 88-22-80-44. No, Sí, pero está de muy hecho, bonito. creo que ahí hay ropa, ¿no, José? Sí. Bueno, eso lo rifaron ahora en el programa. ¿No ve qué lindas camisas, José? Esa es una de las que se llevaron las ganadoras. Es Sí, Closet. Es clothes, sí, como de ropa, o sí, ropa de ropa, semilla, ajá. una cuestión así. Vean qué bonito, ahí hay pantalones y todo eso hace él a la medida, usted lo llama y se puede poner de acuerdo y arregla también. por todo. ejemplo. Bueno, no sé si arregla, pero sí te saca, digamos, la medida, el tipo de ropa que quiere, para qué lo quiere y te dice, bueno, te cuesta tanto y te lo hacemos. ¿Cómo se llama él? Andrés Serrano Quirós. Andrés Serrano, si está escuchando, tiene usted aquí un colega, yo soy sastre. Desde que estaba en el colegio, solo tengo un problema, creo que ahorita no cortaría un pantalón porque lo echaría a perder, pero sí... Entonces usted sería un desastre. Exactamente, cortando, cosiendo yo creo que puedo todavía armar un pantalón, así que voy a necesitar que me enseñe a cortar para ver si vuelvo a coser un pantalón. Pero es cierto, yo aprendí en el colegio, estuve... No, y qué raro. Nosotros dos también estuvimos en corte y confección, pero porque éramos unos vagos. No, ¿Se yo acuerda? aprendí fuera del colegio. De hecho, sí aprendí a hacer pantalones. Pero verdad que ya cuesta ver sastres ¿no? O sea, Dolor, si yo uno cuando ocupa le arreglar dije un pantalón es un... Yo le dije a Andrés, literalmente. que excelente, o sea, que dicha que agarre ese nicho de mercado que ya está muy Sí, antes. la mayoría ahora ya está industrializado, ¿verdad? Entonces se lo va a una empresa ahí y tira lo loco y después usted quiere hacerle más que el ruedo, tiene que meterles un pleito O ahí. sacarle. Lo Ya no se puede mandan a sacar, uno. no le dejan para que uno tenga que comprar nuevo, no se vale. Lo mandan a uno a que vaya a Cartago, a no sé dónde, y uno de aquí en Acerrí, no, me joda, ¿verdad? Por cierto, ¿dónde nace la cuestión de ponerle una vestimenta a la negrita, don Manuel? Esos son cariños de la cofradía y de la piedad popular, porque no solo vestimenta. Buena pregunta, Fabián. No solo vestimenta, es que esa imagen que vemos en el altar, en algún momento como devoción fue cubierta de colores y entre ellos de oro. La pintaron de oro, ¿verdad? De oro Que y todavía la tiene parte- todavía resabio Sí, de eso. en la foto de portada lo tiene unos doraditos. Vea, Fabián.
Creo Vamos, que, Gabriel, la portada, la que tenemos en la imagen, podrías mostrarla. Esta, es más fácil. Digamos, lo que se ve todavía Doradito dorado, es restos de oro. esta parte, ajá. Y la parte de la cara y los labios, las manos, se encarnaba, es decir, le ponía color de carne. Y si uno con una cámara que tenga un buen macro, le puede captar en los labios todavía restos de pintura roja. En Le algún pintaban momento- los labios a la Virgen. Sí, la carne, color carne, carnación, y luego vea que estaba cubierto de oro. En algún momento también posiblemente ese vestido tuvo otros colores, pero es una devoción que es normal, igual vestirlas en toda América y España. Bueno, supongo que en todo lado, pero hablamos de lo que conocemos. Aunque tengan incluso a veces un cuerpo bien hecho, hay gente que le compra un vestido, ¿verdad? Y le hace telas finas, bordados en hilos de oro, etcétera. No es de extrañar entonces, pero eso es del siglo X y el altar es de la segunda mitad del siglo XVIII. Y según lo que escuché también de la familia Valle que vino acá, estamos hablando de principios del siglo XIX, esa de el resplandor y del vestido de oro. Sí. Bueno, La podemos costumbre. ir terminando. La última pregunta, padre. ¿Por qué declaran a la Virgen de los Ángeles patrona de Costa Rica? ¿Fue una solicitud religiosa, un acto civil, una combinación de ambas? ¿A qué respondió esa declaratoria? Vienen los 200 años de esto y hay que ponerse detrás de nuevas fuentes, ¿verdad? De archivo, hay que trabajarlo. Yo empecé a ver un poco este tema de hace años en archivo, pero combinándolo con el libro de la Independencia y la segunda edición de este libro, me encontré con una sorpresa, y para entenderlo no solo en Costa Rica, no, sino en el contexto de Centroamérica. Cuando uno sale del país se entiende mejor lo que pasó, ¿verdad? La Virgen de los Ángeles junto con la cofradía, como ya tratamos de dejar claro desde siempre, fue uniendo a toda la población y la cuestión del mestizaje. Eso provocó una unión interesante que explica por qué los ticos somos así, digamos. Nos peleamos y todo, pero no llegamos a la sangre. Bueno, ahora ya estamos un poco mal, pero hay una unión. Entonces, uno de los retos de la época de la independencia es mantener una provincia unida. No es fácil, por dos razones, tanto por la historia local de cada provincia, como por los runrunes que llegan de las otras provincias. Entonces, si empezamos a estudiar la independencia de Nicaragua hasta Chiapas y México, aquella independencia realmente los destrozó, los dividió, empezaron una serie de guerras civiles, etcétera, Granada contra León, Comayagua, Tegucigalpa contra Comayagua, Quetzaltenango contra Guatemala, Santa Ana, San Vicente, San Miguel contra San Salvador, etcétera. Así podríamos seguir. Y en cada ciudad también divididos en partidos. Era un peligro terrible para el inicio de la independencia que un reino estuviera dividido y mucho más una provincia. Sí. Que hoy son países, lo llamábamos provincias. Era peligro frente al exterior porque España podía venir y encontrarnos divididos y volvernos a conquistar, pero no también Inglaterra, Estados Unidos y las monarquías europeas. Era un miedo que se tenía, que vinieran, y los piratas era un miedo constante. Eso estuvo muy presente en el momento de la independencia. Es un llamado a la unidad, desde Chiapas, desde México hasta acá, pero casi nadie lo logró, solo los ticos lo lograron. ¿Qué pasó? Buscar puntos de unión, cómo hacerlo. Costa Rica tuvo la suerte de muchos aspectos y entre ellos de que nosotros estábamos más unidos por estas razones que hemos expuesto acá en torno a la Virgen, y estos políticos nuestros se dieron cuenta. ¿Cómo consolidar entonces la unidad entre nosotros después de no la batalla, el juego pólvora de Ochomogo de 1823, ¿verdad? Sabiendo que en Nicaragua habían como 3 presidentes, creo, habían en Nicaragua, y 3 bloques peleándose entre sí, del Salvador, de todo, el mundo en guerras civiles. Y aquí no, bien que mal, aquí no. Sí. Con la batalla de Ochomogo fue una experiencia y lograron, bueno, ya sabemos lo que pasó ahí, y tenían que consolidar el país. Y qué mejor que hacer, qué manera de hacerlo que declarando a la Virgen patrona del Estado de Costa Rica, con 2 deficiencias. Fueron geniales, como dicen,
como dicen los pachucos de antes, la pegaron. Ujú. Pero ¿por qué no la pegaron? Bueno, la pegaron sí porque se aprovecharon de algo que ya estaba. Y que está muy arraigado. Y estaba, es decir, ellos se aprovecharon. Entonces no podemos decir qué grandiosos esos diputados. Visionarios sí, pero qué confiscados porque no más que inventaron el agua tibia, no, se dieron cuenta. Entonces, declararla era aprovechar algo que ya estaba. No tuvieron que construirlo, se lo deben a otros. Pero a la vez ellos se perjudicaron, bueno, perjudicaron el hecho en sí histórico. ¿Por qué? Porque no declararon una fecha especial para celebrarlo y se atuvieron al 2 de agosto. Y el 2 de agosto también ya estaba consolidado. Con patronazgo sin patronazgo se iba a seguir celebrando las 3 semanas de fiesta de la Puebla de los Pardos. Y ese fue su falla. Ujú. Que no dijeran, mejor hagámoslo, no sé, en mayo y vamos a ir los diputados. Y vamos a pagar lo que cuesta la misa y vamos a pagar la pólvora y la música. Entonces hubiera permitido que algo consolidara con mayor imagen, mayor conciencia, un hecho que es importante, declarar la patrona del Estado costarricense, era importante. Pero no, y me he encontrado documentación ya de 1830, 35, 38, si seguimos buscando vamos a seguir encontrando otros años, donde dicen que están preparando la fiesta y precisamente lo que aducen es porque tenemos que ser fieles a la promesa que le hicimos al obispo, 1782. Eso es lo que los sigue moviendo, ¿verdad? Ahora, este hecho hay que seguirlo investigando porque vean qué importante que lo declararan patrona de Costa Rica, del Estado de Costa Rica en 1824 con esa intención, porque si vemos también hacia afuera, en los otros países creo que la mayoría son declaraciones del siglo XX y nosotros lo hicimos en 1824. Y luego en la mayoría quien hace la declaración es la autoridad religiosa y aquí fue la autoridad política, civil, gubernamental. No es unido al obispo que no teníamos, no es unido al vicario foráneo. Lo más que podríamos decir que hay ahí es que en la época era normal, no estaba prohibido, se nos había respetado a los curos la ciudadanía, el derecho que deberemos tener ahorita de ser también diputados y presidentes de la República. En aquel tiempo la mitad de los diputados o más eran curas. Se podía, es decir, no había choque en esa tarea. Entonces sí, se podría sospechar algo, sí, porque ese Congreso Constituyente, yo no sé si decir la mitad o más o menos, era de sacerdotes diputados. Entonces algo, pero es que eso lo podríamos ver hoy en una sospecha de estas que a mí no me gustan porque agarramos una sospecha y la hacemos ya no siquiera hipótesis, afirmación, y hacemos unos discursos despotricando, sí, los curas metiéndose con el poder político. Eso es nuestro pleito hoy día, en aquel tiempo no, era normal de que el poder civil y religioso estuvieran unidos y que el cura cruzara hacia un lado y siempre pongo este ejemplo, que el ayuntamiento de Ujarrás llevara la lista de quienes se confesaban en Semana Santa y le pusiera multa a quien no se confesara y lo metiera a la cárcel. Era la autoridad civil quien lo hacía, no el cura, para que nos demos una idea de ese cruce de tareas. Pero entonces ese hecho de declarar la patrona del Estado de Costa Rica no es porque la mitad era cura, es que hasta el diputado que era laico, que no era cura por lo mismo, era un creyente y lo sabía. Es decir, es que el problema en nuestro pleito es ahorita en este montón de grupos que tenemos, no creyentes, no creyentes, religión oriental, hermanos separados. En aquel tiempo no estaba eso. Sí. Todos eran católicos. Y fue muy estratégico. Y sí, pero vea que a la vez aprovecharon algo que había y no les costó nada. Tampoco fue así como un cálculo, ¿verdad? Que vamos a llevar esto a... No, ya estaba. Bueno, estamos entonces, se nos alargó la tarde. Ya se nos fue. Se nos fue casi 2 horas, padre, y más bien le agradecemos. Y recordando que el libro existe todavía, o sea, no son ejemplares ahí puestos, nada más. Está a la venta, tiene un precio de 7,000 colones. Si alguien está interesado, que escriba a la radio, yo me pongo en contacto con el padre y lo hacemos llegar.
se podría hacer de varias formas, se puede dejar la plata acá en la radio y yo se la daré a Manuel, o por vía de Simpe, pero eso si alguien está interesado. O lo don hacemos, Manuel, ¿no? se lo da como una ofrenda a la negrita. La negrita, recuerda que también vendía ganado y eso, entonces el padre que estudia la negrita también vende Don libros. Fabián, tengo que recordarle que yo no tengo sueldo desde 2005 y si estoy vivo es por culpa de la negrita. Sí. Bueno, estamos Ya, entonces. varias gente ha estado preguntando. Hay un comentario de Esteban Sánchez que dice: la declaración de patrona es un acto político con contenido ideológico religioso. Eso hay que estudiarlo más para ver la relación entre los poderes religiosos y civil. Pero sin hipótesis de la modernidad, porque entonces hacemos desastres con unas interpretaciones que digo, Sí, ay, Dios mío. son otros tiempos completamente. Sí, tenemos que no podemos seguir calificando aquel tiempo, a la gente que aquel tiempo, dice Lewis, con nuestras teorías de hoy. Ujú. Así que el esfuerzo tiene que ser muy serio y va a costar. Pues, Listo. estamos entonces. Muchas gracias a todas las personas que se nos quedaron durante toda la transmisión. De igual manera agradecer a Mariano y a Gabriel en controles y al padre por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos de hoy en 8 en un programa especial para el Día de la Madre. Si lo tiene bien, envíe una fotografía de su madrecita y con mucho gusto nosotros lo vamos a saludar durante la transmisión del programa de hoy en 8. Saludos. Ajá, ¿la envía a dónde? A la radio, al Facebook de la radio, ahí se pone al WhatsApp mejor. Sí. ¿Cuál es dígame el número del WhatsApp? 8817 5037. Pero eso es un WhatsApp de qué tipo de radio. Rosada. Entonces, repite el número, Fabián. 8817 5037. Envíe la foto de su mamá, correcto. de su esposa, de la que queramos que se salude para el día de la madre. Ujú. Nos valen los madrazos nada más. Pero estamos en eso. Saludos, buena tarde y hasta de hoy en 8. Hasta luego. Usted escucha Cafeteando entre Historias con José y Fabián. Y con sentimiento noble yo le brindé Radio Acerrí, La Potente. Nos encanta ser pueblo, por eso somos La Potente. Radio Acerrí.com.